Este es el kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis número 30. Y hoy hablamos de las transformaciones, los miedos y el Sol ingresando en Escorpio. El 22 de octubre el Sol va a estar ingresando en el signo de Escorpio y lo va a hacer en el marco general de los tránsitos que estamos viviendo. Esto es, que hacia el final de cualquier signo y al comienzo del siguiente, todos los planetas van a entrar en contacto con los tres transpersonales simultáneamente. El ingreso del Sol al signo de Escorpio se da entonces con una carga de intensidad propia de las circunstancias astrológicas. En esa serie de contactos simultáneos que hace el Sol con otros planetas, lo que vamos a ver durante esta semana tiene que ver con un proceso muy profundo de desenterrar. Vamos a llegar a este cambio de signo con mucha energía dinámica que revuelve nuestro psiquismo, lo profundo de nuestro psiquismo, trayéndonos una invitación muy grande a desenterrar cosas que están guardadas en lo profundo para darles otros sentidos. Ese movimiento puede muy fácilmente ir hacia su polo opuesto, que tiene que ver con ratificar un encierro. Y esto no lo vamos a hacer sin alguna clase de síntoma. Entonces es una semana en donde va a haber algo moviéndose en lo profundo, las placas tectónicas de nuestra individualidad van a estar en movimiento y hay que ver cuánto lograremos darle o no cierto espacio a ese movimiento en nuestro mundo interior expresivo, cierto espacio en lo exterior. ¿Estas placas tectónicas producirán algún terremoto? Quiero decir, ¿habrá transformaciones en nuestra vida concreta que nos permitan un equilibrio más sostenible, más sustentable, más armónico? Esta es una pregunta que abre esta semana. Por otro lado, también tenemos el ingreso de Venus en el signo de Sagitario. ¿Qué nos trae este ingreso? Hay algo simultáneamente de este pasaje, Venus sale de Escorpio y entra en Sagitario, el Sol entra en Escorpio, unos días antes Mercurio entra en Escorpio. Hay varios pasajes, varios cambios de signo. En el marco de un cielo bastante repartido, los planetas están en este momento en posiciones bastante abiertas en el cielo. Quiero decir, ocupando, entrelazados entre sí a través de diferentes aspectos y ocupando una buena parte del firmamento. Y cuando es así, cuando hay una gran mayoría de la estructura zodiacal en combinación entre sí, depende de los puntos que se consideren, incluso podríamos decir que están las 360 grados de la bóveda celeste con diferentes puntos que conectan con otros puntos, armando algo que se conoce astrológicamente como figuras de aspectos. Pero en fin, lo que quiero decir es que cuando algo de esto sucede, la necesidad de integración se vuelve muchísimo mayor, y la tensión que se va a producir sobre los diferentes puntos también va a crecer significativamente. O sea, al haber puntos en posiciones tan diferentes en el cielo y no estar condensados en un lugar más pequeño, lo que se da es la necesidad de hacer coincidir, combinar lo diferente. Entonces vamos a vivir una semana que nos invita a hacer convivir mejor lo diferente, lo distinto. En realidad es un periodo más amplio, ¿no? Esto ya viene pasando y va a seguir más allá de esta semana. Pero me parece interesante traerlo a esta semana, en donde se da también, insisto, este pasaje de el Sol a Escorpio, de Venus a Sagitario, de Mercurio también a Escorpio. En esos pasajes hay movimientos que sacuden nuestro mundo interior, invitándonos a comunicar otras cosas, comunicar de otra forma, a darle valor, a darle otro valor, por ejemplo, a la libertad, a la identidad, a lo que creemos, por oposición a lo que creen otros, pero también a lo que creemos por oposición a aquellos lugares en donde tenemos una desconfianza muy profunda. ¿A dónde logramos habitar con comodidad una confianza con el mundo, con la vida, con Dios, con la deidad, con el universo, con lo absoluto? ¿Dónde logramos consistir ese espacio a través del cual aquello que nos excede es un punto de contacto efectivo para nosotros? A veces la confianza aparece como una forma de sobreponernos al dolor, y esto hace que la confianza o la fe sean una especie de tapón de la realidad, que sirvan como de mantita protectora que aleja y genera una distancia respecto de lo real. Acá la confianza no tiene que ver con una escucha real de aquello que hay disponible en el mundo y en la vida, sino con poner sobre las cosas una capita protectora, porque hay algo de lo real que me resulta insoportable. Pero también la fe y la confianza
pueden ser puentes posibles que yo tejo con las cosas para poder vincularme con ellas. De algún modo u otro, siempre es necesaria para la vida humana cierta dosis de confianza, cierta dosis de fe, cierta dosis de confianza que permita una entrega. Sin cierto caudal de confianza, hay una entrega que no se produce. Y si esa entrega no se produce, hay algo que queda limitado, cohibido, contenido, sobrereprimido, inhibido. Entonces, la vida requiere cierto nivel de entrega, la vida requiere abrirse y confiar en que algo más o menos bueno va a suceder. Si hay un cálculo excesivamente obsesivo y detallado y meticuloso de todo lo que me pasa, de todo lo que entra, de todo lo que sale, de todo lo que viene, de todo lo que se va, en muchas ocasiones lo que resulta de esto es un poco insoportable e insostenible. De algún modo, Mercurio entrando en Escorpio traería justamente lo contrario, ¿no? Algo de mucho cálculo, mucha estrategia, mucho pensar obsesivamente y mucho pensar controladoramente sobre las cosas. Entonces vamos a tener dos energías divergiendo. Una energía que nos lleva a buscar la confianza, la libertad, la alegría, el disfrute, el placer, y la alegría y la confianza que producen el disfrute y el placer, y la alegría y la confianza que requieren el encuentro con el placer, y por el otro lado, algo más del orden de lo mental, llevándonos a el control, lo obsesivo, detenerse. Dijo que tal cosa, pero entonces habrá querido decir que es interesante buscar una limitación del pensamiento obsesivo, sobre todo en la medida en la que no produce nada. Buscar evitar enredarnos en pensamientos que se muerden la cola permite el encuentro más receptivo con cierta alegría y cierta confianza. Diría que durante esta semana es un poco más peligrosa la obsesión y la negatividad que la negación. ¿Qué diferencia hay entre la negatividad y la negación? Y es interesante porque acá tenemos Escorpio y Sagitario, ¿no? En la negatividad, Escorpio. ¿Cuál es el peligro de la negatividad? Me enriedo en todo lo problemático, en todo lo difícil, en todo lo doloroso, en todo lo complejo, en todo lo difícil que vivo, que viví y que viviré, o que podría eventualmente vivir, y me enriedo en esa negatividad. La vida es una porquería, se vuelve miserable, y algo en mí se va cerrando. El peligro de la negatividad, entre otros, es fundamentalmente, diría, cerrarse, permanecer en un bloqueo frente a la vida y frente a lo potente y lo vital de lo que nos encuentra con el mundo. Y por el otro lado, la negación lo que hace es hacer de cuenta que algo que está pasando no está pasando. La negación nos lleva a decir, bueno, esto, ¿qué recorte hago del mundo? Me interesa este arbolito de acá, pero este de acá no. Chun, cierro los ojitos, veo este arbolito y no veo aquel arbolito. Yo quiero creer que los gatos blancos son buenos y entonces elimino de todas las muestras estadísticas los gatos blancos que son malos. Esto, niego aquellos datos que contradicen mi relato y mi narración. Si bien vivimos en un momento histórico en donde esto es un temón, también es cierto que la negatividad puede ser compleja para muchas personas y me parece interesante durante esta semana invitarnos al desafío de poder apoyarnos en las cosas sin entender del todo las cosas, sin controlar de todo las cosas. Poder apoyarnos en la vida sin entender y controlar del todo la vida. El peligro, insisto, esta semana es más fuerte del lado de la negatividad que del lado de la negación. Entonces, cuando aparezca la confianza, quizás no hace falta revisarla tanto, por ahí darle un poquito más de lugar, darle un poco de espacio. En especial, si esa confianza, si esa fe producen vínculo, si generan producción, si me permiten crear y generar y producir y hacer y encontrarme. Si el vínculo, si el encuentro, si la producción aparecen de la mano de la confianza, es que la confianza iba por ahí, estamos bien. Si desde la fe yo me encierro, me separo, me recorto, me cerceno, me alejo, entonces quizás hay algo que revisar, porque puede ser parte de una dosis de negación. Siempre, en este momento histórico, es interesante revisar hasta dónde me estoy emburbujando y aislándome de los demás. De todos modos, igual tampoco me pondría muy obsesivo con estos pensamientos porque un poco naturalmente el año que viene, con el pasaje de Neptuno
a Aries y luego de Saturno a Aries, van a pinchar un poco todas estas burbujas. Y está bien un poco que nos pase, ¿no? Como le va a pasar a todo el mundo, como nos va a pasar a todos. Que estos lugares de distanciamiento y de reconfirmación de la propia confianza y de la propia fe se van a desintegrar, se van a borrar, se van a correr. Entonces, no me preocuparía especialmente. Simplemente tener en cuenta algo más pequeño, más cortito, más chiquito. Durante esta semana la negatividad se vuelve un poco peligrosa. ¿Por qué peligrosa? Porque a veces los pensamientos obsesivos pueden producir en sí un sufrimiento y un dolor que no están en la realidad que estamos viviendo. Esto puede venir de la mano del Sol transitando los últimos grados de Libra, haciendo oposición con Quirón y haciendo cuadratura con Marte en Cáncer. Estos pensamientos obsesivos pueden estar incluso encubriendo una memoria de dolor. Algo me pasó doloroso en algún momento de mi vida que reaparece bajo la forma de pensamientos obsesivos. Algo terrible va a pasarme. Y pienso diferentes escenarios de lo que podría pasarme. Es interesante tener en cuenta esto. Puede estar aflorando algo de la memoria en este esquema de pensamientos obsesivos. El ingreso del Sol al signo de Escorpio se da en el marco de que Plutón está a punto de entrar otra vez en Acuario. Esa relación entre Plutón al final de Capricornio y el Sol al final de Libra es una relación de cuadratura, que es una relación de tensión. Algo de lo que marca esta semana tiene que ver con una serie de cuadraturas que van a generar mucho dinamismo en el marco de otras cosas que pasan astrológicamente que hacen a mucha retención. Entonces tenemos por un lado una cosa muy moviéndose adentro, muy agitándose, muy entrecruzando y trabando entre sí diferentes planetas en esas tensiones y al mismo tiempo una tendencia a la retención. Esto está generando cierto magma volcánico. ¿Cuál será la chispa que desencadene el incendio? Bueno, no lo sabemos. No lo sabemos astrológicamente, seguramente les iré trayendo indicios de estas chispas, y no lo sabemos individualmente, en donde también participa mucho la sustancia. A veces pasa algo que me dicen y que me toca en un lugar muy particular y que hace que yo reaccione. Muchas veces ese lugar tiene que ver con la herida quironiana y muchas veces ese lugar tiene que ver con lo saturnino. Muchas veces reaccionamos cuando nos toca en un lugar herido y muchas veces reaccionamos cuando hay algo de ese resentimiento saturnino que se guarda en nuestro interior. En cualquier caso, lo interesante es ver que esta semana hay una tendencia muy grande a, por un lado, sentir una gran tensión y por el otro lado buscar retener esa tensión, ¿no? Guardarla dentro. Puede que este chispazo lo vivamos con el pasaje de Plutón al signo de Acuario que ya se va a dar con el Sol en Escorpio. En fin, en cualquier caso, más que hacer futurología, me interesa que nos registremos en esa combinación entre una tensión muy fuerte que se produce adentro y una tendencia a la retención, a mostrar una armonía o a buscar una armonía. El conflicto no desaparece, solo lo retengo adentro. Quizás irle encontrando algunos canales expresivos hacia afuera o algunas transformaciones más bien, porque quizás no se trata tanto de decirle al otro, che, me molesta esto, me interesa aquello, me gusta lo otro, basta con aquello de más allá. Se trate más bien de poder ir encontrando las transformaciones concretas en nuestra vida que nos permitan cambiar la dinámica de nuestro día a día, cambiar la dinámica de nuestra cotidianidad. En ese cambio, en la dinámica, vamos a poder vivir de otro modo aquello que habita en nuestro mundo interior y vamos a poder vivir de otro modo los puentes con el afuera. En ese sentido, el ingreso de Venus en Sagitario es muy interesante y es muy enriquecedor para poder mostrarnos diferentes modos de desplegar algo de lo que somos hacia afuera. Encontrar más recursos, ¿no? Como Venus tiene mucho que ver con la sustanciación, con la acumulación y con la vinculación. Piensen en Venus como el fruto que va creciendo en el árbol, acumulando la luz y el agua, acumulando algo de lo sutil y lo intangible, volviéndolo sustancia concreta. Y piensen en Venus como un puente que me liga con otros, ¿no? Como puntos de encuentro con otros y con otras. Entonces, algo de la libertad y algo de la sabiduría y algo de la verdad va a aparecer en relación a estas temáticas.
Esto, invitándonos a construir vínculos de mayor confianza con otros y con otras, a perseguir objetivos comunes, a encontrarnos con aquellos y con aquellas que creen en lo que creemos, y a acumular también recursos que tengan que ver con favorecer, con sostener, con alimentar y nutrir nuestra libertad. ¿Qué necesitamos para sentir esa libertad? Algo de esta Venus entrando en el signo de Sagitario nos invita a recoger estos elementos que nos permiten sentir una mayor sensación de libertad. Muchas veces tendrá que ver con los vínculos, muchas veces tendrá que ver con las propias cadenas de pensamiento, con los propios monólogos internos, muchas veces tendrá que ver con cambios en relación a lo laboral, a lo profesional. ¿A mí qué me pasa? ¿A mí qué me trae este ingreso de Venus en Sagitario? ¿Qué me invita a poder liberar? ¿Y de qué modo me invita este tránsito a valorar la libertad? Que es algo muy interesante también. Las cosas que nos invita a valorar el ingreso de Venus en Sagitario tienen que ver con la libertad, con la propia identidad, con la justicia, con la verdad. Estas cosas van a ser interesantes y enriquecedoras para nosotros en el próximo tiempo. Esto se da, insisto, en combinación con una fuerza que lleva en otra dirección. Así como Venus invita a la apertura, a la confianza, a la alegría y a la expansión, toda la parte más escorpiana va a invitar a un recorrido por el propio laberinto interior. Quizás lo interesante de esto es que ese recorrido se dé con el objetivo de salir, de abrirse, de ir hacia afuera. Pensemos que el ingreso del Sol en el signo de Escorpio se da al mismo tiempo que Plutón, su regente, entra en Acuario. Entonces hay algo de el universo darse cuenta, registrar, descubrir, conocer, reconocer, y algo del universo de pensar fuera de la caja. Entonces, en este pasaje por el inconsciente al que nos invita la energía escorpiana, probablemente el resultado sea que nos demos cuenta de cosas. En particular, además, Júpiter está retrógrado en Géminis, y entonces esto invita mucho también a pensarse, a pensar hacia adentro. Es interesante en esa combinación, ¿no?, de Venus regida por un Júpiter retrógrado y todo este ingreso de energía Escorpio. Hay toda una revisión hacia adentro. ¿Qué me pasa? ¿Qué siento? ¿Qué me atraviesa? ¿Qué habita en mi mundo interior? ¿Qué hay en mi mundo interior? Si es cierto que Mercurio entrando en Escorpio tiende profundamente a los pensamientos obsesivos, recurrentes y repetitivos, también es cierto que tiene una gran potencia a la hora de pensar y entender nuestros mecanismos inconscientes. Es muy complejo acercarse y tomar algo del inconsciente, pero a la vez el inconsciente es profundamente plástico y reelaborable. Es un lindo periodo para los procesos terapéuticos y es un lindo periodo para reelaboraciones emocionales internas profundas. Encontrarse reconstruyendo internamente un paisaje emocional que permita otras circulaciones. Esta semana habrá pocos tránsitos en el cielo y quizás lo más destacado y lo más significativo es este ingreso del Sol al signo de Escorpio. En su recorrida por nuestros laberintos inconscientes, tanto Mercurio como el Sol durante esta temporada escorpiana pueden invitarnos a revisar y a revisitar ciertos lugares de miedo. Esta es una de las palabras claves de Escorpio, el miedo. Y es interesante pensar que en el miedo hay dos grandes elementos que van a aparecer. Uno tiene que ver con el miedo que está en la memoria, que tiene que ver con la historia, que no está ligado al presente. Ese miedo que funciona como un obstáculo, como un impedimento, como una limitación para nuestra vida. Y, por la otra mano, el miedo que es un recurso. Esto de que el miedo no es sonso, ¿no? Hay algo en el miedo que muchas veces tiene que ver con, por un lado, registrar peligros reales, de los cuales necesito ponerme a salvo. Y por el otro lado, registrar, no tengo los recursos para enfrentar tal o cual cosa. En esa combinación está la parte real de los temores. En la medida en la que yo puedo ir construyendo y tejiendo los recursos para enfrentar los desafíos que tengo, puedo trascender el miedo. Hay como dos niveles de miedo, ¿no? Por un lado está el miedo soportable, sostenible, tolerable, el miedo que, me permite caminar, y el miedo que resulta un obstáculo, un impedimento, una limitación muy profunda. Cuando puedo caminar con miedo, en general, es algo que tiene que ver con, podría decir hasta al revés. Si estoy registrando temor, es porque hay algo del deseo que está involucrado en la escena. ¿Puedo caminar con ese miedo?
¿Puedo tolerar el temor que me produce estar en contacto con el propio deseo? Si es que sí, adelante. Si es que no, la invitación que nos haría es a recoger los recursos que necesitamos para poder hacerlo. Pueden ser recursos terapéuticos, pueden ser recursos materiales, pueden ser recursos intelectuales. Por ahí necesito hacer un cursito más. Claro, si vengo haciendo un cursito tras otro y nunca me alcanza, puede que el trabajo esté en el otro lado. ¿Cuál es el otro lado? La memoria, la historia. Algo de lo que me pasó a mí o de lo que pasó en algún punto de la historia de mi familia sirve como un enorme obstáculo, como una gran obstrucción a la hora de vincularme con la posibilidad de lograr aquello que tiene que ver con mi deseo. Sirve como un gran obstáculo a la hora de trascender esto que me aterroriza. Cuando el miedo aparece muy excesivamente o muy desprendido de la realidad, en general es porque está trayendo algo de la memoria. Y sí, después de muchas elaboraciones y de que racionalmente yo digo, che, pero mirá, A, B, C, tendría que poder, esto, D, no parece tan complejo. Y sin embargo, cada vez que me enfrento con D, es como si explotara dentro mío. Bien, probablemente haya algo que pasa con D que no tenga que ver con los datos objetivos de la realidad y que no resuelva simplemente con un curso más, con una herramienta más, con $1000 más en la cuenta bancaria, que requiera un trabajo más concreto con la memoria, con la historia y con lo que está guardado en el inconsciente. Cuando los miedos refieren a estos componentes inconscientes, tampoco es que sea simplemente, bueno, voy a escupir a este miedo de porquería, le doy una patadita y ya está. Se trata de poder entender qué es lo que está de algún modo codificado así en mi inconsciente, porque efectivamente también ese miedo me produce seguridad, me da seguridad, me permite estar a salvo de algo. ¿De qué? No sé. Pero de este misterio que tengo guardado en lo profundo del inconsciente, yo me pongo a salvo a través de este temor, evitando ciertos contactos, evitando tocar ciertas cosas, evitando entrar en contacto con ciertas cosas. Entonces, en ningún caso el miedo es algo despreciable y a dejar de lado, sino que tiene una importancia muy grande dentro de nuestra vida. Lo interesante es ver cómo caminamos con él, cómo dialogamos con él, cómo lidiamos con el miedo. No como algo, insisto, que esta porquería, una cagada. Entender que de alguna forma ese miedo tiene que ver conmigo, me compone, habla de mí. Esto que decía Gabo Ferro, ¿no? Lo que te da terror te define mejor. No te asustes, no sirve, no te escapes, volvé. Y hay algo de eso, de poder entrar en contacto con aquello que me da terror. Para poder hacerlo, muchas veces voy a necesitar una serie de herramientas, una batería de recursos. Pero cuando lo logro, finalmente hay algo propio que descubro en ese tránsito. Es imposible vivir sin ninguna clase de temor, porque la vida supone un peligro, porque el deseo supone un peligro, porque el amor supone un peligro. No nos libramos para siempre del miedo. Esa temeridad sería suicida. Sino que entramos en una relación de composición con el temor, en donde simultáneamente nos protege de aquello que podría destruirnos y dañarnos, pero no nos daña y no nos destruye el miedo. Porque a veces se puede volver muy destructivo desde un lugar de una sobreinhibición. Tengo tanto miedo que no puedo hacer nada y no hacer nada es lo que me está destruyendo. Bueno, dejemos por acá este episodio y nos encontramos de nuevo la semana que viene ya con el sol ingresado en Escorpio. Se agradecen mucho también los comentarios, siempre suma, ayuda al algoritmo y ayuda también a tener un feedback ahí, un diálogo con ustedes, a escucharles, a irles conociendo. Ah, mirá esta persona que me comentó la otra vez. Así que está bueno aprovechar el tamaño de la comunidad para estarnos cerca, para compartir lo que nos pasa, lo que sentimos, lo que nos hacemos sentir y para ir encontrándonos cada vez más. Gracias por estar acá, yo soy Sebastián Bru. Este fue el 30º kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis. Pueden seguirnos en nuestras redes, @sebabru.astrología en Instagram, en YouTube, sebabru en Facebook, en Spotify. Pueden ir también a la página sebabru.com. Tenemos talleres, cursos, formaciones, un montón de cosas para ofrecerles y muchos contenidos. Estos días también fue la luna llena en Aries, hicimos un informe que está ahí subido en nuestro Instagram y en nuestro Facebook. No llegué a grabar las últimas lunas, discúlpenme quienes les gusta escucharlas por acá. Pero bueno, estoy ahí como muy findeañístico.
Así que ahí apenas llegué rascando a grabar este podcast. Hasta la próxima.